hermanos, buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien ahí en sus hogares. Gracias por seguir viéndonos durante estos devocionales en esta tarde y también en las mañanas. Y vamos a dar comienzo a este devocional y les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias, les voy a invitar que en nuestras Biblias busquemos la lectura que se encuentra en San Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12. Es una lectura un poco larga, pero esperemos que todos la tengamos a tiempo. Vamos a empezar con esa lectura que dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Les invito a que cerremos nuestros ojos y ofrezcamos este tiempo a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque a pesar de las dificultades, Padre, tú nos permites seguir estando en contacto a través de este medio. Te rogamos, Padre, que tú seas con nuestros hermanos de la alabanza, con nuestro hermano también que ha de exponer tu palabra, y también con mis hermanos que nos están viendo desde sus casas. Gracias pues te damos por todo esto, te ofrecemos este tiempo que sea grato solamente para ti. Gracias pues por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Estimados hermanos, amigos que nos siguen nuevamente a través de este medio, le invito entonces a que entremos a este tema que habremos de estar viendo a lo largo de esta tarde. Y recuerde entonces que estamos viendo la serie Adviento, preparándonos para celebrar. Y el día de hoy, en esta tarde, vamos a ver el cuarto estudio que tiene que ver con el título Preparemos el camino como Juan. Preparemos el camino como Juan. Y vamos a basar nuestro estudio en San Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8. Y para ello vamos a aprender, ya sabe, nuestra vela, ¿sí? Nuestra vela. Le decía por la mañana, esta vela simboliza la humildad, pero también simboliza la preparación, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca precisamente de la preparación. Por ello es que el tema del día de hoy es preparemos el camino como Juan. Vamos a leer entonces este pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice de la siguiente manera, le recuerdo nuevamente que usted debe de tener a la mano su Biblia, porque a lo largo de este estudio estaremos viendo algunos pasajes y es necesario que usted lo corrobore. Si usted ahorita en este momento no tiene su Biblia a la mano, no se preocupe, en la parte de acá abajo va a estar saliendo precisamente la lectura que habremos de hacer en estos momentos. Pero sí le recomiendo que usted tenga a la mano su Biblia. Dice entonces el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice de la siguiente manera. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra de nuestro Dios a través del evangelista Marcos. Le decía entonces, a mediodía, si usted recuerda, veíamos el pasaje de Isaías capítulo 40, versículo 1 al 11. Y comentábamos en ese momento que dicho pasaje se había cumplido siglos después en la persona de Juan el Bautista. Y ahorita a través de este pasaje que estamos utilizando como base, lo estamos corroborando. Aunque Isaías no es el único que habla o que escribe al respecto. Mire, Malaquías también lo hace. Malaquías, allá en el capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, en el texto base de esta tarde encontramos ambos pasajes, tanto Isaías capítulo 40 como Malaquías capítulo 3. Ambos pasajes los encontramos en los versículos 2 al 3 de Marcos capítulo 1, ¿sí? Marcos capítulo 1, versículos 2 al 3. Ahí están plasmados precisamente estos dos pasajes, tanto el de Isaías capítulo 40 como el de Malaquías capítulo 3. Los cuales, le decía entonces, estos versículos o estos pasajes los utiliza el evangelista Marcos para describir a Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era un hombre que conocía muy bien cuál era su principal ministerio y cuál era la importancia de su llamamiento. Mire, muchos judíos erróneamente creían que Juan el Bautista era el Mesías esperado, o incluso decían que era Elías, que había vuelto. Recordemos que Elías era uno de los profetas más respetados por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, ¿sí? Este profeta fue uno de los más queridos incluso por el pueblo de Israel. Es por ello que incluso
el pueblo judío en ese momento envió a los sacerdotes y levitas para cuestionarle precisamente al respecto, para preguntarle a Juan si él era el Mesías o si él era Elías que había regresado. Pero él sin titubear, fíjese cuál es su respuesta, él sin titubear confesó y dijo: yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y eso lo hizo citando precisamente al profeta Isaías. Usted puede corroborar este pasaje en Juan capítulo 1, versículos 19 al 28, ¿sí? Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Juan, mire, había sido escogido por Dios. Desde antes de que fuera concebido en el vientre de su madre, Juan ya había sido escogido por Dios. Así lo dice Lucas capítulo 1, versículos 15 al 17. Pero también tuvo que tener una preparación exhaustiva. Recordemos que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, Zacarías, y por ende había sido instruido entonces en el ámbito religioso. Pero sin duda lo que mayormente le preparó fue el tiempo que pasó él en el desierto. Ahí es donde Dios le dio el mensaje que debía predicar, no solo con su boca, sino con su ser entero. ¿Cuál era ese mensaje? ¿Cuál era ese mensaje? Mire, su mensaje era las buenas nuevas de salvación, una actividad iniciada por Dios mismo a favor de los seres humanos. Ahora, ¿en qué consistía? Una cosa es cuál era el mensaje y otra cosa es en qué consistía el mensaje predicado por Juan. Y su mensaje principalmente se componía de 3 puntos muy importantes. El primer punto, él predicaba el arrepentimiento. Así lo dice el versículo 4 de este pasaje de Marcos capítulo 1. Marcos 1:4 nos dice que él predicaba entonces el arrepentimiento. Su predicación se centraba en hacer una invitación a un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Él hacía un llamado a los oyentes a reconducir su vida conforme a la voluntad y obediencia divina. El segundo punto o el punto importante que contenía su mensaje era que Juan preparaba el camino viviendo un estilo de vida distinto a los demás. Así lo dice el versículo 6. Como lo mencioné entonces anteriormente, no solo se limitaba a predicar con la voz, sino lo hacía con su ser entero. Mire, él vestía y vivía de una manera diferente, vestía y vivía de una manera sencilla, de una manera humilde, sin lujos o sin comodidades. Y él solamente dependía de la provisión de Dios. Recuerde que lo que él comía solamente era miel y langostas, así lo dice el pasaje que acabamos de leer. Ahora, el tercer punto importante que contenía el mensaje de Juan el Bautista era que Juan en sus predicaciones siempre señalaba la superioridad de Jesús. Así lo dice el versículo 7. Él lo que hacía era tratar de guiar la fe de los que lo escuchaban hacia Jesús, enfocaba su mensaje siempre hacia Jesús. Y algo que tienen hoy día los teólogos o que nos invitan los teólogos es a tener un mensaje cristocéntrico. Ahora, esto no es algo nuevo, Juan el Bautista ya lo hacía. Juan el Bautista tenía su mensaje cristocéntrico porque enfocaba su mensaje hacia la persona de Jesús. Ahora, tanto Juan como Jesús tenían muchas similitudes, sobre todo en la forma de mostrar su mensaje o el mensaje de Dios, así como en su manera de vivir. Recuerde que los dos predicaban, los dos enseñaban a las multitudes y los dos lo hacían de una manera muy humilde, incluso vestían de una manera humilde. Incluso también ambos tenían discípulos. Sin embargo, esta última parte no era la actividad principal de Juan el Bautista. Juan el Bautista no vino para hacer discípulos, él vino para preparar el camino del Señor. Por supuesto hubo gente que se unía a su forma de pensar, pero esa no era la labor principal de Juan el Bautista. Sin embargo, la labor de Jesús sí fue dejar discípulos, ¿sí? Ese sí fue el ministerio primordial de Jesús, el formar discípulos.
Ahora, como creyentes en Cristo, cada uno de nosotros estamos llamados a preparar el camino del Señor para su segunda venida. Recuerde que con el advenimiento, lo que nos estamos preparando es para esperar la segunda venida de Cristo, ¿sí? Así como Juan el Bautista tenía poder para convencer a las personas a su alrededor, hoy día nosotros tenemos el poder del Evangelio para anunciar a las personas que nos rodean, ¿sí? Nosotros tenemos el poder a través del Evangelio que nos ha dejado el Señor Jesucristo y lo tenemos plasmado precisamente en la Biblia. Y es por ello que nosotros nos debemos de preparar continuamente en estar escudriñando las Escrituras, en estar leyendo la Biblia. Mire, para que usted entienda un poquito esto, le compartiré una breve historia de lo que puede hacer el Evangelio, del poder que tiene el Evangelio cuando es aplicado, siempre y cuando es aplicado correctamente. Mire, aproximadamente allá por el año de 1789, allá en aquel año más o menos, se dice que surgió una rebelión a bordo de un navío llamado Bounty, ¿sí? Un navío llamado Bounty, o un barco, pues vaya, para que me entienda, un barco llamado Bounty. Se dice que los amotinados o aquellos que se rebelaron fueron desembarcados en una isla llamada Pitcairn, ¿sí? Y al momento de que ellos fueron descendidos en dicha isla, o al momento de descenderlos, se dice que en total había 9 amotinados. En ese momento, tan solo en el momento que ellos llegaron, había 9 amotinados, o 9 que se molestaron contra los demás pasajeros del barco, ¿sí? Al momento de su llegada, también en ese momento, había 6 varones nativos de esa isla. Había 10 mujeres nativas y había una jovencita de tan solo 15 años. Uno de los rebeldes, uno de los amotinados, consiguió producir alcohol puro, ¿sí? Y alcohol crudo, ¿sí? Lo cual produjo una terrible situación en aquel entonces. Todos murieron debido a estar ingiriendo precisamente este alcohol. Todos murieron, todos los amotinados murieron en ese momento, ¿sí? Por estar bebiendo ese alcohol que había producido uno de ellos. Ahora, le decía, todos murieron excepto un hombre llamado Alexander Smith, ¿sí? Alexander Smith. Resulta que este hombre, Alexander Smith, se encontró una Biblia ahí entre tantas curiosidades que había al momento de que los descendieron. Resulta que se encontró una Biblia. Él decidió leerla, ¿sí? Y decidió también construir un estado con los nativos de aquella isla basado directamente en lo que decía precisamente la Biblia. Pasaron 20 años y antes de que una corbeta americana o de que un barco de guerra, una corbeta es un barco de guerra, ¿sí? Antes de que este barco atracara precisamente en la isla, pasaron estos 20 años, ¿sí? Al descender entonces los tripulantes de este nuevo barco encontraron una comunidad totalmente cristiana. Mire, se asombraron tanto porque al momento de descender, les decía, encontraron una comunidad totalmente cristiana. Encontraron que en esa comunidad no había cárcel. ¿Y sabe por qué no había cárcel? Porque no había crímenes que perseguir. No había hospital. ¿Por qué? Porque no había enfermedades que curar. No había manicomios, porque no había locos que tratar. No había incluso personas analfabetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos habían sido instruidos mediante el uso de la Biblia, mediante cada uno de los pasajes que se encontraban contenidos en la Biblia. Es más, tal fue su sorpresa que incluso ellos dijeron que no había lugar en todo el mundo en donde estuvieran más seguras sus vidas y la propiedad humana que en esta pequeña comunidad. El Evangelio lo que había hecho era haber limpiado aquella
sociedad, ¿sí? Era una sociedad limpia. Ahora, en base a esta historia, ¿se da cuenta usted entonces de la importancia que tenemos nosotros como cristianos al ser llamados a preparar el camino del Señor? ¿Le gustaría usted tener una mejor calidad de vida aquí en la tierra? Entonces, hagamos como lo hizo Juan. Prediquemos el evangelio de arrepentimiento y de fe en Jesucristo. Preparemos el camino con nuestra vida, viviendo un estilo de vida diferente a los demás. Busquemos con nuestra vida glorificar en todo momento solo a Cristo. Y no busquemos nosotros destacar entre los demás. Seamos humildes dependiendo solo de Dios. Esta segunda vela precisamente que hoy encendimos tiene que ver entonces con nuestra forma de vivir y con nuestra forma de ser. Esta vela, recuerde que representa la humildad, representa la preparación. Nosotros debemos entonces de prepararnos y ser humildes. También tiene que ver esta segunda vela con la profecía que se encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde anunciaba que del lugar más humilde saldría precisamente el Redentor. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Juan fue un excelente preparador del camino del Señor. Su actitud, su vida y su predicación prepararon el camino para que la gente conociera a Jesucristo. De nuestra actitud, de nuestra vida y de nuestra predicación dependerá también que la gente conozca a Cristo. Es por ello que cada uno de nosotros debemos prepararnos. Estamos cumpliendo entonces cada uno de nosotros con nuestra parte. Ahora, en donde y siempre y cuando se le permita la entrada a Cristo, el Evangelio actuará como un antiséptico que limpiará el veneno moral de la sociedad y la dejará pura y limpia. Por ello es que dependemos, más bien la sociedad depende de nuestra actitud. Depende de cómo nos comportemos, de cómo vivamos frente a los demás. Le invito a que usted reflexione en esta tarde y analice si usted realmente se está preparando para la segunda venida de Cristo. Le invito entonces a que usted cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, rogándote nos perdones por no cumplir con nuestra parte de preparar el camino para que tu Hijo Jesucristo regrese por segunda vez. Perdón porque en muchas ocasiones hemos contribuido a que nuestra sociedad siga hundida en corrupción, en prácticas que no te agradan. Permite que recapacitemos en esta tarde y retomemos el rumbo correcto como iglesia y como parte de la sociedad. Bendito seas por siempre. Amén. Hermanos, es momento de que recojamos nuestras ofrendas y diezmos. Recuerden que tenemos que apartar en nuestros hogares una parte de lo mucho que el Señor nos ha dado durante estos días que nos ha mantenido. Y vamos a repetir nuestro texto de ofertorio que se encuentra en Deuteronomio 16, 16b, es la última parte, y el versículo 17, y dice de la siguiente manera: Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Mientras recogemos nuestras ofrendas, entonaremos el himno 441, el dador alegre.
Oremos por estas ofrendas. Gracias Dios te damos porque permites que traigamos una parte de lo que tú nos has dado durante esta semana. Gracias Padre porque a pesar de las dificultades, tú nos sigues manteniendo Padre y esta es una forma de demostrarte nuestra obediencia y nuestro amor hacia ti también. Te rogamos que nos sigas permitiendo dar esas ofrendas de corazón. Te rogamos también que tú seas con la persona encargada de administrar y cuidar estas ofrendas, que esas ofrendas solamente sean utilizadas para tu obra y el extendimiento de tu obra, Padre. Te damos gracias pues por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por continuar con nosotros y vamos a concluir este tiempo de devocional a nuestro Dios. Y antes de concluirlo, le invito a que usted ponga atención a este pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El Señor nos invita entonces a que escuchemos su voz para que podamos recibir su bendición. Vamos a entonces a orar en esta tarde y le invito a que cierre sus ojos para despedirnos de este tiempo. Padre, Dios de amor, Dios de infinita misericordia, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque nos has permitido concluir este tiempo, Señor, de devocional delante de ti. Gracias, Padre, porque tu bendición es con nosotros todos los días. Y, Señor, rogamos que esa bendición siga fiel, siga permanente, Señor, en nuestras vidas. Rogamos, mi Dios, que también nosotros podamos ser fieles delante de ti y podamos escuchar tu voz, podamos buscarte día a día. Te damos pues la gloria y la honra, Señor, y rogamos que ninguno de mis hermanos, ninguno de los que nos siguen a través de este medio pueda pasar por enfermedad o tenga escasez en sus hogares. Te damos pues la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.